Un lector de Así Prensa nos cuenta que tuvo un intercambio de opiniones con un hermano evangélico, con un hermano separado, que le dijo lo siguiente: el 25 de diciembre no es la fecha en que realmente nació Jesús. El 25 de diciembre era en realidad una festividad pagana del solsticio de invierno, y los católicos entonces no celebran a Jesús, sino que celebran a una festividad pagana, el día de la Navidad. Y entre otros argumentos que le daba era que en el pasaje de Lucas 2, 8:15, donde se describe cómo los pastorcitos ven al ángel y se van de donde están pastando hasta el portal, que sería imposible que los pastores hubieran estado pastando en medio de diciembre, en medio de ese frío. Pretender dar este argumento bíblico, digamos, citar un pasaje del Evangelio y diciendo sería imposible que esto fuera por el frío que hacía, es un argumento bastante infantil, porque basta que nuestro querido hermano evangélico que le argumentaba a nuestro lector de Así Prensa vaya a las punas andinas en Bolivia o el Perú, por ejemplo, o que vaya al estado de Arizona, a las plataformas del desierto, donde en invierno la temperatura cae espantosamente, o que vaya al mismo Medio Oriente y va a ver que los pastores siguen cuidando a sus ovejas y siguen sacándolas para ver qué comer, porque las ovejas, lamentablemente, aunque no lo crean, en invierno también tienen que comer. Pero ese no es el punto. El punto importante es la afirmación de que nosotros estamos celebrando una festividad pagana en realidad, ¿no? Primero voy a explicar cuál es el origen de esta argumentación. Especialmente al comienzo de la peregrinación y la colonización de lo que hoy es Estados Unidos, las distintas denominaciones protestantes llegaron con un acuerdo firmado en el famoso barco Mayflower, donde ellos sostenían que iba a primar la libertad religiosa y que el Estado no iba a tomar ninguna religión. Y en consecuencia, el acuerdo del Mayflower es celebrado como el primer acuerdo de libertad religiosa de la historia. Lamentablemente no es así. Ese acuerdo reconoce a todos los evangélicos y protestantes, a todas las iglesias reformadas, igualdad de derechos y ningún tipo de persecución y separación de la iglesia del Estado. Pero al mismo tiempo, todas estas denominaciones coinciden en que van a combatir la tiranía y the popery, o sea, la papería, y se refieren a los católicos. Pasarían 150 años antes que los católicos fueran de alguna manera aceptados. Y bien entrado el siglo XX, un candidato demócrata, el primer candidato católico de la historia, Al Smith, no ganó las elecciones gracias a las campañas profundamente anticatólicas manejadas por los evangélicos que tenían una gran reticencia contra los católicos. ¿Y por qué? Porque se había elaborado el mito de que los católicos éramos en realidad paganos, que no éramos cristianos y en consecuencia no merecíamos entrar dentro de esta comunidad que aceptaba cualquier denominación cristiana. Absolutamente cualquier denominación cristiana. Pero nosotros no éramos cristianos, éramos paganos. Y para eso se inventaron varios mitos. Uno de ellos, por ejemplo, es que el anagrama IHS, que hace referencia a la presencia real y al señorío de Jesús en la hostia, era en realidad un anagrama, según uno de los famosos predicadores protestantes norteamericanos del siglo XVIII, que significaba Isis, Horus y Set, tres divinidades egipcias, paganas, ¿no? Obviamente cualquiera que sabe un poco de historia, porque ese es el problema, que nuestros hermanos separados no conocen la historia. Cuando la aprenden, y cuando aprenden, por ejemplo, a los padres de la iglesia en su integridad, o se convierten en grandes simpatizantes del catolicismo, o se convierten al catolicismo, como lo vimos hace algún tiempo, más de un año, cuando dediqué una serie a la conversión de grandes protestantes al catolicismo, ¿no? Cualquiera que conoce historia sabe que estas tres divinidades, Isis, Horus y Set, jamás podrían ser puestas juntas en el mismo plato, porque es como decir el Padre, el Hijo y Satanás. Son divinidades que, según la mitología egipcia, combatían entre sí. Bueno, de la misma manera viene esta idea de que nosotros el 25 de diciembre celebramos en realidad a una festividad pagana. Ahora, vamos a los hechos. ¿Qué es verdad?
Nosotros sabemos, y la Iglesia siempre ha sabido con certeza, que el 25 de diciembre Jesús no nació. La fecha exacta no se conoce porque la manera de llevar la contabilidad en la época era una manera bastante administrativa. Es decir, las grandes autoridades, los romanos, habían heredado las formas de las calendas griegas y contaban las fechas de acuerdo a grandes episodios, tantos siglos o tantos años después de las Olimpiadas de tal, tantos años después de la coronación del emperador tal, etcétera, etcétera. Pero en la casa nadie tenía un calendario, nadie llevaba, digamos, las fechas, estamos pasando al año tal. Eso sucede solamente después a través de la reforma constantiniana, cuando se define que la historia se va a medir en antes y después de Cristo y se comienzan a contar los años. Después San Gregorio, el Papa, va a tener que modificar porque aparentemente se había comenzado a contar mal y hubo un ajuste ahí. Hay algunos expertos que dicen que incluso ese ajuste se quedó medio corto, pero no vamos a entrar en esos detalles. Se calcula que Jesucristo probablemente haya nacido entre finales de febrero y comienzos de abril. Cualquiera que venga con una teoría, con una fecha exacta, diciendo que este es el alineamiento de estrellas, etcétera, etcétera, yo le puedo proporcionar 39 más. Es decir, hay una cantidad enorme de teorías, no se crean ninguna, pero sí hay que decir que la mayoría de ellas coinciden en ese rango de fechas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual la Iglesia decide, junto con la autoridad romana de entonces, cambiar al 25 de diciembre, o mejor dicho, establecer en el 25 de diciembre la fecha del nacimiento de Jesucristo? Porque efectivamente, el 24 de diciembre era el día más corto del año y el 25 comenzaba el sol a salir y a durar un poquito más con los días hasta llegar al gran día de gran longitud del sol, el día más largo del año, que era alrededor del 24 de julio, ¿no? Entonces, los romanos habían heredado de sus predecesores la fiesta, sobre todo porque era una cultura agrícola que dependía mucho del sol, la fiesta de este sol victorioso, que en vez de seguir muriendo, en vez de seguirse acortando los días, comenzaba a salir un poquito más largo, ¿no? Y en consecuencia celebraban al Solem Invictus. Pero resulta que cuando ya la gran mayoría de romanos eran cristianos, esta celebración no tenía mucho sentido. Y entonces se decidió cambiarla por la fiesta de la Natividad de Jesús. ¿Y por qué razón? Los hermanos evangélicos que argumentan esto de que nosotros celebramos una fiesta pagana, ignoran o pasan por encima el gran cántico de Zacarías, que justamente cuando el padre de Juan el Bautista, cuando logra hablar, proclama ese cántico que dice que justamente por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El sol, ojo, que nace de lo alto. Es decir, no es el sol que sale en el oriente y que se pone en el occidente. Es el sol que nace de lo alto, es decir, el sol que es enviado por Dios. ¿Y quién es ese sol? Jesús. Él es el verdadero Solem Invictus. Él es el sol radiante. Entonces, no es que nosotros hemos tapado con una celebración cristiana, una celebración pagana para seguirla celebrando. ¿Quién celebra en su casa al Solem Invictus? La mayoría de los católicos ni siquiera saben que esa es la fecha. Es más, muchos católicos de verdad creen que el 25 de diciembre, y muchos evangélicos, ojo, realmente nació Jesús. No, simplemente se estableció esta fecha. Y esta fecha es importantísima. ¿Por qué? Porque marca el reconocimiento por parte del Imperio Romano: nosotros somos cristianos. Y en consecuencia es el primer gran acto de evangelización de la cultura, donde un hábito pagano es desplazado completamente por un acto central cristiano. Y en consecuencia la respuesta es muy clara. Efectivamente no fue ahí cuando nació Jesús, pero es la mejor ocasión para celebrarla porque significa la presencia de Jesucristo en medio de la historia como el verdadero sol que nace de lo alto. Que tengas un buen día.